El café El Amanecer se encontraba en el centro histórico de la ciudad, apretujado entre edificios comerciales que vomitaban ejecutivos apresurados durante el día. Lucía llegaba siempre antes de las 5, cuando las calles aún pertenecían a los gatos y a los mendigos. Encendía las luces una por una, preparaba la primera tanda de tostadas con tomate, organizaba las tazas, siempre las mismas tazas desconchadas que Ricardo Fuentes se negaba a cambiar porque los pobres no se dan cuenta de esas cosas. A las 6 en punto, como un reloj suizo que funcionaba incluso oxidado, el timbre de la puerta sonaba suave. Era él, don Antonio, con su sombrero raído, pantalones de tela bastos y desgastados, camisa de cuadros descolorida. El bastón de madera simple marcaba un ritmo vacilante contra el suelo frío. Las manos le temblaban tanto que Lucía ya había aprendido a llenar la taza solo hasta la mitad para evitar derrames. «Buenos días, don Antonio», decía ella siempre con la misma sonrisa genuina, la que guardaba para pocas personas. «¿Lo de siempre?» «Si no es molestia, hija mía», respondía él, la voz ronca pero amable, los ojos azules descoloridos que parecían cargar el peso de muchas historias. Lucía no esperaba a que lo pidiera. Ya preparaba el café solo suave, el único que podía tomar sin sentirse mal. 2 tostadas con mantequilla en su justa medida, ni mucho ni poco, y un vaso de agua sin hielo porque el frío le dañaba los dientes sensibles. Cuando sus manos temblaban demasiado, ella sujetaba la taza discretamente, fingiendo limpiar la mesa para no herir su orgullo. Conversaban sobre nimiedades, el tiempo que no se decidía entre invierno o primavera, los árboles de la plaza que se empeñaban en perder hojas fuera de estación, la salud de él que iba tirando, la de su madre que estaba luchando. Eran 20 minutos, media hora como mucho, pero en ese tiempo, Lucía sentía algo que no lograba nombrar. Era como si cuidar de aquel anciano frágil aliviara, aunque fuera un poco, el peso de no poder hacer más por su propia madre. Como si la amabilidad pudiera, de alguna forma misteriosa, volver multiplicada. La paz, sin embargo, siempre terminaba con los pasos pesados de Ricardo Fuentes bajando de la oficina. 1,80 m de arrogancia, la barriga de cerveza cara proyectada hacia adelante como un escudo, un reloj Rolex falso que él juraba ser verdadero. Ricardo había heredado el café de su padre, pero no había heredado ni una gota de decencia. «Lucía», le gritaba aún estando a 2 metros, «¿estás haciendo asistencia social otra vez? Esto no es un asilo, joder». Don Antonio se encogía en la silla. Lucía sentía la sangre hervir, pero necesitaba el empleo. «Es cliente, señor Ricardo. Paga puntualmente», ella respondía, controlando la voz. «¿Cliente?» Ricardo se acercaba a la mesa, el aliento a cigarro y café recalentado invadiendo el espacio. 5 euros de café y tostada, eso no paga ni la luz que gasta sentado ahí. «Mírelo, está ocupando la mesa del escaparate. ¿Y si entra alguien importante? Van a pensar que esto es un comedor de mendigos». Las palabras caían como ácido. Lucía veía a don Antonio intentar levantarse, las manos buscando apoyo en la mesa. «No necesito causar molestias», el viejo murmuraba, la dignidad luchando contra la humillación. «Puedo tomar el café en otro sitio». «Usted no va a ningún sitio». Lucía se interponía entre ellos, ignorando la mirada asesina de Ricardo. «Es nuestro cliente desde hace meses, siempre educado, siempre puntual». Elena, la otra camarera, aparecía siempre en esos momentos como buitre atraído por carroña. Rubia oxigenada, uñas de gel impecables que ella se encargaba de tamborilear en la barra, envidia destilada en forma de mujer. «Ricardo tiene razón, Lucía», ella decía con voz melosa. «Pasas mucho tiempo con este viejo. Mientras tanto, las otras mesas esperan. Justo ayer, la mesa 7 se quejó». Mentira. La mesa 7 ni siquiera había estado ocupada ayer. Pero Elena sabía jugar el juego. Sabía alimentar la paranoia de Ricardo, sabía que cuanto más se hundiera Lucía, más ascendería ella. Don Antonio consiguió finalmente levantarse. Las monedas que él siempre dejaba en la mesa, 5 euros justos, ni un céntimo más ni menos, tintinearon cuando su mano temblorosa las empujó. «Gracias por su amabilidad, Lucía», dijo,
y había algo en sus ojos que ella no pudo descifrar. «Usted es una buena hija. Su madre está orgullosa». Después de que él salió, cojeando puerta afuera, Ricardo se acercó peligrosamente a Lucía. «Escucha bien, chica. Yo pago tu salario miserable. No te pago para que tengas pena de viejos seniles. Si te veo perdiendo el tiempo con él de nuevo, estás en la calle. ¿Entendido?» «Entendido», Lucía respondió, pero sus puños estaban cerrados tan fuerte que las uñas dejaron marcas en las palmas. Aquella noche, mientras preparaba la sopa aguada que sería la cena, Lucía le contó todo a su madre. Doña Carmen, incluso con el cuerpo devastado por la quimioterapia, todavía tenía fuego en los ojos. «Hija», dijo, sujetando la mano de Lucía con sorprendente fuerza, «la humillación no es de don Antonio, es de ese jefe que cree que el dinero le da derecho a pisotear a los demás. Hiciste lo correcto. Haz siempre lo correcto, incluso cuando duele». Las semanas siguientes fueron una danza delicada. Lucía continuaba sirviendo a don Antonio, pero ahora con una eficiencia estudiada, lo suficientemente rápida para no dar pie a quejas, lo suficientemente cuidadosa para que él no derramara café en sus manos temblorosas. Ricardo rondaba como tiburón olfateando sangre. Elena cuchicheaba veneno en cada oportunidad. «¿Sabes que vi al viejo llegar en Uber el otro día?» Elena soltó la bomba una tarde tranquila. «Uber. ¿Quién va en Uber y paga el café con monedas contadas?» Lucía fingió no oír, pero algo empezó a agitarse en su mente. Había otros detalles. El reloj que don Antonio llevaba, simple pero, mirándolo bien, era un Patek Philippe auténtico disimulado, con una correa barata. Los zapatos gastados pero de legítimo cuero italiano, el modo en que sostenía la taza cuando creía que nadie observaba, firme, sin temblor alguno. Una mañana particularmente fría de junio, don Antonio llegó más abatido. Lucía lo notó inmediatamente. Se había convertido en una especialista en leer los matices de aquel rostro arrugado. «¿Usted está bien?», preguntó ella sirviendo el café. «Sofía está en el hospital de nuevo». Él dejó escapar, luego pareció arrepentirse. «Una persona querida, está enferma». «Lo siento mucho». Lucía le tocó suavemente la mano. La piel estaba fría, pero sintió algo, una textura demasiado suave para unas manos que supuestamente habían trabajado toda la vida. Fue entonces cuando todo cambió. La puerta del café se abrió con fuerza. No fue el tintineo suave de la campanilla, sino un estruendo de urgencia. 3 hombres de traje entraron. Trajes de verdad, no esas imitaciones que Ricardo usaba. Hugo Boss, Armani, el tipo de ropa que costaba más de lo que Lucía ganaba en 3 meses. 2 guardias de seguridad los seguían, discretos pero imponentes. El café entero se congeló. Ricardo prácticamente voló escaleras abajo, el rostro alternando entre terror y avaricia. «Señores, bienvenidos al Café El Amanecer. Soy el propietario, Ricardo Fuentes. ¿En qué puedo?» Ellos lo ignoraron completamente. Caminaron directo a la mesa de la ventana, donde don Antonio tomaba su café de 5 euros. «Señor Heredia», el más alto dijo, la voz respetuosa pero urgente. «La situación ha empeorado. Sofía está preguntando por usted». Don Antonio, «No, señor Heredia», suspiró profundamente. «Javier, dije que necesitaba una mañana más». «Con todo respeto, señor, no tenemos una mañana más. El doctor Andrade dijo que es ahora». Lucía se colocó instintivamente entre ellos y el anciano, el instinto protector más fuerte que la razón. «Oiga, ¿qué quieren con él?» «Javier Solís». Ella sabría el nombre completo después. Javier Solís, uno de los abogados más caros del país. La miró con algo que parecía aprobación. «Señorita Lucía, ¿verdad? El señor Heredia habla mucho de usted». «Lucía». Don Antonio se levantó, y ahora no había temblor alguno en sus manos cuando le tocó el brazo. «Está todo bien. Debo irme, pero antes, necesito que todos aquí sepan algo». Se giró hacia Ricardo, quien había palidecido tanto que parecía de papel. «Señor Fuentes, durante 3 meses he tomado café en su establecimiento. He visto cómo trata a sus empleados. He visto los contratos sin firmar, los salarios atrasados, las humillaciones diarias.
¿Javier? Javier abrió una carpeta. Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Agencia Tributaria, Sanidad. Todas las irregularidades documentadas. Tiene usted 48 horas para regularizarlo todo, o se enfrentará a las consecuencias. Pero... Ricardo balbuceó. ¿Quién es usted? Don Antonio Heredia. Quizás conozca el Grupo Heredia. Construcción civil, centros comerciales, aquella torre nueva en el centro de la ciudad que tanto admira, es mía. El silencio fue tan absoluto que se podía oír el café goteando en la cafetera. Elena dejó caer la bandeja que sostenía. El estruendo de la vajilla rota pareció despertar a todos del trance. Yo, señor Heredia, yo no sabía. Ricardo intentaba recomponerse, el sudor resbalándole por la frente. Claro que usted es siempre bienvenido. Lucía, sirva lo que el señor Heredia desee. Invita a la casa. Elena, limpie este desorden. Demasiado tarde, dijo don Antonio, y había acero en su voz. Lucía, necesito que venga conmigo. Ahora. Ella está trabajando. Ricardo explotó, la desesperación venciendo al miedo. Lucía, si cruza esa puerta, no hace falta que vuelva. Lucía miró a don Antonio. No, señor Heredia. Vio en sus ojos algo que no podía nombrar. ¿Confianza? ¿Promesa? ¿Destino? Entonces no vuelvo, dijo, quitándose el delantal y arrojándolo al suelo. Mientras caminaban hacia la puerta, don Antonio se detuvo y miró una vez más a Ricardo. Ah, señor Fuentes, ¿aquella propuesta de compra que recibió la semana pasada por el café? Era de mi empresa. Oferta cancelada. Va a necesitar este sitio para pagar las multas que se avecinan. Lucía nunca había entrado en un coche así. El asiento abrazaba su cuerpo. El silencio era absoluto. El mundo allá afuera parecía una película muda pasando por las ventanillas oscurecidas. Perdóneme el teatro, dijo don Antonio mientras el coche se deslizaba por las calles, pero necesitaba asegurarme. ¿Asegurarse de qué? De que todavía existen personas como usted, que tratan a un viejo tembloroso con dignidad, no porque pueda pagar, sino porque es lo correcto. Lo contó todo durante el trayecto hacia la clínica, la fortuna labrada desde la nada, empezando con una pequeña constructora heredada de su padre. El matrimonio con Beatriz, el amor de su vida, a quien diagnosticaron lupus a los 40. Su hija Sofía, que heredó no solo la belleza de su madre, sino también la enfermedad autoinmune que la mantenía anclada entre hospitales y tratamientos experimentales. La muerte de Beatriz, hacía 5 años, que lo dejó desorientado en un mundo de riqueza carente de sentido. Después de la muerte de Beatriz, me vi rodeado de gente que solo me veía como una caja fuerte, médicos que prometían milagros por fortunas, empleados que sonreían calculando propinas, amigos que solo aparecían cuando les convenía. Hace 3 meses, Sofía sufrió una crisis grave y algo en mí se rompió. Necesitaba saber si aún existía bondad genuina en el mundo. Necesitaba encontrar a alguien que la cuidara no por el dinero, sino por amor. Y usted fue a tomar café disfrazado de pobre. Patético, ¿verdad? Sonrió con tristeza. Pero funcionó. Te encontré a ti. La clínica Ruber Internacional era otro mundo. Mármol italiano en el suelo, obras de arte en las paredes, médicos que parecían salidos de anuncios de perfume. Sofía estaba en la suite presidencial. Sí, los hospitales tienen eso, rodeada de máquinas que parecían mantener el propio aire que respiraba. Era hermosa de una manera frágil, como esas muñecas de porcelana que no podemos tocar, cabellos negros esparcidos sobre la almohada de seda, piel demasiado pálida, ojos del mismo azul desvaído de su padre, pero con una intensidad que la enfermedad no había logrado robarle. ¿Papá? Su voz era débil pero firme. ¿Es ella? ¿La chica del café? Sí, cariño. Lucía, esta es Sofía, la famosa Lucía. Sofía sonrió, y había picardía en ello. Papá no deja de hablar de ti, la chica que sostiene tazas temblorosas y se enfrenta a jefes abusivos. Algo pasó entre ellas en ese momento. Lucía no sabría explicarlo, pero fue como reconocer a una hermana que nunca tuvo. Pasó las siguientes horas allí,
sujetando la mano de Sofía mientras dormía, escuchando a don Antonio contar historias de cuando su hija era niña, antes de que la enfermedad mostrara sus garras. Fue Javier Solís quien trajo la realidad de vuelta. Señor Heredia, tenemos un problema. Ricardo Fuentes está moviendo abogados. Ha descubierto quién es usted y está preparando un proceso. Alegación de coacción, daños morales, acoso moral inverso. Está inventando categorías jurídicas. Que lo intente, dijo don Antonio con cansancio. Hay más, Elena se ha puesto en contacto con la prensa. Está vendiendo una historia sobre el multimillonario que se disfraza para humillar a los trabajadores. Tiene fotos, grabaciones editadas. Lucía sintió un escalofrío en el estómago. ¿Grabaciones? Ella grababa todo en el café, móvil escondido. Pero no se preocupe, señorita Lucía, tenemos recursos para... No, interrumpió Lucía. No quiero recursos, no quiero guerra. Solo quiero cuidar de mi madre y... Lucía. Sofía apretó su mano con una fuerza sorprendente. No lo entiendes. No van a parar. Gente como Ricardo y Elena, ellos ven la bondad como una debilidad. Si no luchas, te destruirán solo porque pueden. Y Sofía tenía razón. 2 días después, la historia estalló. Billonario sádico se disfraza de mendigo para poner a prueba a sus empleados. Elena vendía su versión en todos los programas sensacionalistas. Ricardo aparecía con un traje nuevo, llorando como víctima de un cruel complot. Mostraban fotos editadas de Lucía, sacadas de contexto, parecían mostrarla riéndose de don Antonio, cuando en realidad ella reía con él por alguna broma tonta. La madre de Lucía fue acosada por los reporteros. Gritaban preguntas sobre el pasado del padre de Lucía. Había sido arrestado por robo 20 años atrás, un error de juventud por el que pagó, pero que ahora se usaba como prueba de que la criminalidad era de familia. Doña Carmen sufrió un empeoramiento y tuvo que ser ingresada de urgencia. Lucía estaba destrozada, pero algo cambió cuando Elena apareció en su puerta una noche de lluvia. «Necesito hablar contigo». Elena estaba irreconocible, sin maquillaje, los ojos enrojecidos, las manos temblándole de verdad. ¿Vienes a humillarme en persona ahora? No. Lucía, escucha. Ricardo, él ha ido demasiado lejos. Pensé que era solo por dinero, demandar al ricachón, ganar algo de pasta. Pero ha contratado gente, Lucía. Gente peligrosa. Quiere destruirles a todos. Tiene un dossier sobre la enfermedad de Sofía. Fotos de ella en el hospital. Información médica que no debería tener. Lo va a filtrar todo, a decir que tiene sida, que el viejo padece demencia. Y a ti. Ha falsificado documentos, Lucía. Ha hecho parecer que robaste del café, que sedujiste al viejo por dinero. ¿Por qué me cuentas esto? Elena empezó a llorar. Porque vi lo que hiciste. Lo vi de verdad. Todas esas mañanas tú cuidándole sin saber quién era. Te vi compartir tu almuerzo con mendigos en la plaza. Te vi llorar en el baño cuando no tenías dinero para la medicina de tu madre, y aún así, al día siguiente, le compraste café con tu propio dinero cuando don Antonio olvidó la cartera. Te tengo envidia, Lucía. Envidia de ser alguien que logra ser buena incluso cuando el mundo es cruel. Y yo lo grabé todo. Las conversaciones verdaderas de Ricardo, los planes, los contactos con los criminales. Toma. Le entregó una memoria USB a Lucía. Aquí está todo. Las pruebas de que lleva años evadiendo impuestos, de que tiene mano de obra esclava en la finca rural en las afueras de Toledo, de que desvió dinero del comedor escolar cuando fue concejal, y están las grabaciones de él planeando destruirles a ustedes. La rueda de prensa fue fijada para un jueves, 2 semanas después de que el escándalo estallara. Ricardo alquiló el salón noble del hotel más caro de la ciudad, pagó pasaje y hotel para periodistas de las principales capitales, preparó un espectáculo de los horrores, subió al escenario como un gladiador en su arena. Traje Armani legítimo esta vez, comprado con el adelanto que consiguió de un usurero creyendo en la victoria segura. Un PowerPoint preparado con fotos manipuladas, documentos forjados, una narrativa de destrucción. Señoras y señores, comenzó, con la voz modulada por el coaching de medios que pagó con dinero que no tenía. Estoy aquí para exponer un cruel esquema de manipulación y abuso de poder.
Don Antonio Heredia, un sádico multimillonario, se infiltró en mi humilde establecimiento para jugar a ser Dios con gente trabajadora. Mostró fotos editadas, contó historias inventadas, exhibió documentos forjados con una pericia que costó una fortuna. La platea de periodistas tecleaba frenéticamente, el escándalo del año siendo servido en bandeja de plata. Y aquí llegó al clímax, pruebas de que Lucía Navarro, una seductora entrenada, hija de un criminal, se aprovechó de un anciano con demencia para robar su fortuna. Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron. Don Antonio Heredia entró primero, no encorvado y tembloroso, sino erguido y poderoso. Sofía a su lado, en silla de ruedas pero con la cabeza alta como una reina. Lucía venía detrás, y había algo diferente en ella. Ya no era la camarera intimidada, era una mujer que había descubierto su fuerza. Javier Solís y 5 abogados más lo seguían. Y al final, casi invisible, Elena. «Continúe, señor Fuentes», dijo don Antonio, con la voz resonando por el salón. «Termine su show. Después será nuestro turno». Ricardo balbuceó, intentó continuar, pero las palabras se le escapaban. Terminó apresurado, sudando como un cerdo en el matadero. Javier Solís subió al escenario. Sin prisa, conectó su portátil al sistema de sonido. «Señoras y señores, vamos a escuchar primero el audio real de lo que el señor Fuentes piensa sobre la prensa». La voz de Ricardo Fuentes llenó el salón. «Esos periodistas son unas putas. Se compran con dinero y un buen hotel. Comerán de mi mano». Murmullos indignados. Ahora, sobre las fotos editadas. Un perito forense subió al escenario, demostró píxel por píxel cómo las imágenes fueron manipuladas. Sobre los documentos forjados, uno por uno, todos los documentos fueron desmantelados. Pero el golpe final llegó cuando Javier mostró los vídeos de Ricardo negociando con criminales para dar un susto a Lucía y a su madre. «Y finalmente», dijo Javier, «sobre la demencia del señor Heredia». Don Antonio subió al escenario. Habló durante 15 minutos sobre ética, sobre cómo la riqueza sin humanidad es pobreza de espíritu, sobre cómo encontró en Lucía la prueba de que la bondad aún existe. Cuando terminó, la mitad de la platea estaba llorando. La policía entró a continuación. Ricardo Fuentes fue arrestado en vivo, esposado en el escenario que había preparado para su triunfo. Mientras era arrastrado, gritaba que era persecución, que era injusticia, que se arrepentirían. Nadie se arrepintió. Un año después, Lucía se graduaba en pedagogía. Su madre, doña Carmen, estaba en primera fila en remisión completa tras el tratamiento en la clínica Ruber Internacional. Sofía estaba a su lado, ya sin silla de ruedas. Un tratamiento experimental en Suiza había funcionado más allá de las expectativas. Don Antonio lloraba sin ninguna vergüenza. El magnate que había encontrado una nueva familia. Elena también estaba allí, al fondo, discreta. Había cumplido pena alternativa, prestado servicio comunitario, hecho terapia. Envió flores a Lucía con una sencilla tarjeta. «Gracias por enseñarme que nunca es tarde para elegir ser mejor». Ricardo Fuentes estaba preso, condenado a 12 años por una lista de delitos que incluía extorsión, falsificación de documentos, asociación delictiva y fraude fiscal. El café El Amanecer había sido vendido para saldar las multas e indemnizaciones. En su lugar, un centro comunitario ofrecía desayuno gratuito para mayores desfavorecidos. En la fiesta de graduación, mientras Lucía bailaba con su madre, Sofía se acercó a don Antonio. «Papá, tenías razón». «¿Sobre qué?» «Sobre la bondad genuina. Existe. Y cuando la encontramos no podemos dejarla marchar». Don Antonio sonrió, viendo a Lucía abrazar a su madre, ambas riendo de alguna broma particular. «Sabes, Sofía, tu madre me dijo una vez que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que distribuimos». Lucía me enseñó algo aún más profundo. La riqueza reside en reconocer el valor de las personas más allá de las apariencias, en sostener la taza cuando las manos tiemblan, en sentarse a la mesa con aquellos a quienes el mundo desprecia. Esa noche, en la mansión Heredia, que ahora era también el hogar de Lucía,
Ella encontró a don Antonio en la cocina, preparando café. «Deja que lo haga yo», dijo ella, tomando la cafetera. «Sabes, Lucía, mis manos no temblaban de verdad. Era teatro, pero cuando tú sostenías la taza a pesar de todo, aquello era real, aquello era amor». «Sé que no temblaban», Lucía sonrió. «Lo noté la tercera semana. Pero usted parecía tan solo que pensé que necesitaba a alguien para sostener algo, aunque no fuera la taza». Tomaron café en silencio, dos supervivientes de mundos diferentes que descubrieron que la bondad no tiene clase social, que la dignidad no tiene precio, y que a veces, solo a veces, sostener una taza que no tiembla es el gesto de amor más sincero que podemos ofrecer a alguien que finge necesitar, pero necesita de verdad, solo que no la ayuda que pensamos. Afuera, Madrid dormía, pero en la mansión Heredia, una familia improbable velaba, unida no por sangre, sino por algo más fuerte, la elección deliberada de cuidarse los unos a los otros, de ver más allá de las máscaras, de sostener no solo tazas temblorosas, sino corazones rotos, sueños aplazados, esperanzas casi perdidas. Y así, donde antes había soledad disfrazada de riqueza y pobreza disfrazada de indignidad, floreció algo raro y precioso. Amor verdadero, de esos que no preguntan el saldo bancario, no miden el valor por el apellido, no juzgan por el pasado. Solo existe, simple y poderoso, como el café de las 6 de la mañana que seguía siendo servido, ahora en la mesa de mármol italiano, pero con el mismo esmero de siempre. Tibio para no quemar, fuerte para despertar, dulce en la medida exacta para hacer la vida soportable. Porque al final, Lucía descubrió, no importa si las manos tiemblan de verdad o de mentira. Lo que importa es que siempre habrá alguien dispuesto a sujetar la taza, y a veces, solo a veces, ese alguien puede cambiarlo todo.